Bueno, le damos la bienvenida a todos y sí, a todos los que se están conectando en esta tarde. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se están conectando. Sean bienvenidos en esta tarde. Bueno, estamos tratando todo este tema de sueños, entendiendo visiones y hemos ya ido avanzando poco a poco en lo que el Señor nos ha ido permitiendo. Hemos hablado de varios temas como las figuras, las sombras, los estuvimos hablando de el tipo de interpretación. Bueno, hablamos del tipo de los tipos de interpretación, la diferencia que había en la interpretación bíblica, en la interpretación y lo que tiene que ver con la interpretación, digamos, secular, que hay una enorme diferencia. Y bueno, hablamos de que la interpretación que vamos a manejar es la interpretación bíblica, que es basado en los principios de la escritura, que es la palabra de Dios. En la clase pasada hablamos acerca de unos principios para aprender a interpretar los sueños. Y bueno, hablamos de que este es un recorderis de lo que dimos la vez pasada. Y hablamos de que en un sueño, por ejemplo, dice de que, bueno, estos no son leyes, sino guías que pueden servirle a usted para interpretar los sueños que Dios les da. Hablamos de que a medida que vayamos creciendo en la madurez, Dios nos va a ir dando más. Y hablamos de unos pasos, que el primer paso era pedirle a la ayuda al Señor. Primero, antes de usted como intérprete de sueños, lo primero que usted tiene que hacer es pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Usted no se mete a interpretar sin pedirle la ayuda al Espíritu Santo. Él, él le va a aclarar los detalles que usted no se va a dar cuenta. Hablamos de que era importante el primer paso que es infaltable. Ahí cuentan de cómo John Paul Jackson dice que había interpretado. John Paul Jackson era de quien estamos tomando la referencia de todo, él es un hombre de Dios que ya partió la presencia del Señor. Y bueno, Dios lo usaba mucho en el tema de interpretación de sueños. Y cuenta de que ya había interpretado ya había pasado ya de 5.000, 6.000 sueños interpretados en vivo y en muchos lugares donde Dios lo llevaba. Pero entonces él decía de que siempre interpretar sueños no es fácil, para que no es fácil interpretar un sueño. Sin embargo, cuando uno le pide la ayuda al Espíritu Santo, Él está para nosotros y Él nos ayuda. Entonces, así como cualquier don necesita también la obra, necesitamos siempre estar conectados porque Él es el que va a revelar aquellas cosas ocultas que nosotros no conocemos. Hablamos que el segundo paso era estudiar las parábolas, una forma de estudiar, una forma de avanzar en la interpretación de sueños era estudiando las parábolas de Jesús. Mira los sueños como si fueran parábolas. Y vemos los casos, por ejemplo, en la Biblia hay varios casos donde habla de parábolas de Jesús, en los que Jesús ponía el ejemplo de una semilla, el reino de los cielos era como tal. Imagínense que eso es un sueño, el sueño de, por ejemplo, el del sembrador que siembra la semilla. Eso es, usted lo mira y lo desarrolla en su mente como si fuera un sueño, y usted usará el mismo proceso de interpretación. Tú dices, ya, si usted lo ve como un sueño, las parábolas de Jesús le ayudará a comprender cómo interpretar unos sueños de otras personas que Dios les envía. Es una de las maneras más sencillas de interpretar sueños, estudiando las parábolas. Lo otro es también estudiar los sueños y las visiones que ya están interpretados en la palabra de Dios, que ya están interpretados por la misma Biblia. En la Biblia, como por ejemplo, el caso del rey Nabucodonosor, el caso de José, esos son ejemplos para que usted, estos son algunos de los principios,
de cómo usted puede hacer para aprender a interpretar sueños, partiendo de lo más básico a lo más complejo. El cuarto paso, hablamos de que hablamos del método, vamos a usar el método de la Biblia, el método bíblico de los principios bíblicos. ¿Qué quiere decir usar principios bíblicos? En que hay principios que la palabra de Dios plantea, como la santidad, la justicia, la fe, el fruto del Espíritu. Son los diversos principios bíblicos que usted ve en la Escritura. Esos principios bíblicos los vamos a trasladar a la hora de interpretar el sueño para ver qué es lo que Dios quiere hacer. Cuando miramos, por ejemplo, usamos los principios bíblicos, esos son varios de los principios bíblicos que vamos a usar. Por ejemplo, si Dios qué quiere establecer a través de un sueño, ¿será que Dios quiere que la persona produzca fruto del Espíritu? Entonces dice, ya, ¿qué es lo que quiere Dios darle dirección? ¿Hacia dónde va todo eso? O sea, son preguntas que uno a veces uno se hace, pero lo importante es que usted parta de dónde? De la palabra de Dios, de la Biblia. La Biblia va a ser su referencia. Esto es un recorderis de lo que hablamos la vez pasada. El quinto paso es que debemos entender que los sueños tienen un cumplimiento múltiple. No necesariamente un sueño puede cumplirse, un sueño puede llegar a cumplirse, un sueño puede llegar a cumplirse. Dios le bendiga, hermanita María. Dios le bendiga, hermanita Mercedes. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hablamos Amén, de amén. que los sueños pueden tener esta característica de que tienen varias maneras de cumplirse y puede cumplirse poco a poco. Usted puede recibir un sueño hoy y puede llevarse a cabo, irse llevando a cabo poco a poco. Partes del sueño se irán desarrollando en el transcurso, por ejemplo, de este mes o en los próximos 6 meses o en los próximos años. Y hasta que se cumpla totalmente el sueño. Ese es el tema de los sueños. Y bueno, este es el caso. Hablamos del caso de una muchacha que llegó a John Paul Jackson, este es el que escribió el libro, el curso de interpretación de sueños y visiones. Él dice que la muchacha le llegó para que le interpretara el sueño y él le dice, mira, ve, lo que puedo entender es que tú vas a empezar, Dios te va a usar tocando el piano. Dios te va a usar en esa área y sirviendo en el ministerio de alabanza. O sea, como vas a servir y vas a aprender a tocar el piano y Dios te va a usar con ese instrumento. Sin embargo, ella, cuando escuchó la interpretación, ella lo que hizo fue que rechazó la interpretación y le dijo, a mí no me llama la atención. Usted le dijo en pocas palabras, usted es un falso prácticamente. Usted es un falso y lo que usted está diciendo no es así, porque a mí no me gusta ni tocar el piano, no me gusta, no me llama la atención la música y de verdad para mí no quiero entrar en el ministerio de alabanza. Entonces, bueno, él le dijo, bueno, eso fue lo que, en todo caso, perdone si la ofendí, de verdad, no es la intención, pero es lo que yo pude entender en el sueño. Y bueno, dice él que pasaron varios años hasta que llegó una carta y le escribió hermano John. Le dijeron hermano John Paul Jackson, hermano John Paul Jackson, quería ofrecer, soy la muchacha, usted me interpretó el sueño en el que decía que yo iba a aprender a tocar el piano. Resulta y pasa de que fue verdad todo eso lo que usted me dijo. De un momento a otro tuve otro sueño y me empezaron a dar unas ganas de de aprender a tocar el piano. Y dice que entró en una escuela para una academia, o sea, empezó a estudiar el piano, a tomar clases y cuenta de que se había convertido en una de las mejores alumnas y ya estaba haciendo parte del ministerio de alabanza de su iglesia. Quería pedirle una disculpa por todo lo que había dicho, porque de verdad usted se interpretó el sueño correctamente. Que Dios había puesto en su corazón ese talento, ese don, y ella ni siquiera lo sabía. Pero en ese momento no lo veía posible. Y muchas veces usted, a la hora de interpretar, muchas personas lo van a llamar, o a la hora de interpretar, o dar una palabra profética, o a dar
lo van a tener por falso, por eso dicen que el ministerio profético es una aflicción y una bendición al mismo tiempo, porque mientras la palabra profética o el dicho de Dios se cumple, usted lo van a tener como falso. Y si la palabra de Dios demora 20 años para cumplirse, usted será falso durante los 20 años. Y usted dirá, anda, sí, sí. Entonces, todo eso va a ocurrir mientras se cumple la palabra del dicho de Dios. Por eso dice cuando dice dice que en José, dice que José, el dicho de Dios le probó y hasta que se cumplió la palabra dicha por Dios. Los sueños tienen esa característica. Mientras se cumple el dicho dado por Dios, esa palabra nos va a probar a nosotros. Y eso es una aflicción muchas veces para nosotros en el ministerio. Quiero que sepan ese detallito. Hablamos también el último paso, el sexto paso, que tenemos que tener en cuenta y es que los sueños, cuando usted tiene varios sueños durante la noche, muchos de esos sueños van a tener, son como las caras de un dado. Casi siempre el uno está relacionado con el otro y el otro con el otro y el otro con el otro. Todos están entrecruzados. Y son como diferentes caras de un dado o las diferentes caras de una moneda. Usted ve y es la misma moneda. O usted ve y es el mismo dado, sino que va a tener diferentes tipos son el mismo sueño, como lo podemos ver en el Génesis, donde Dios le da primero un sueño donde primero son espigas, luego son estrellas, por ejemplo, que se inclinan ahí, luego los manojos de espigas que se inclinan ante él, o también en el caso del sueño de las vacas flacas y en el caso de las espigas también, en el mismo caso. ¿Por qué Dios usó ese contexto? Es la pregunta, porque en ese momento era lo que ellos entendían. Creo que muchas veces Dios va a usar elementos que están más relacionados con la realidad que usted está viviendo en este momento y elementos que también se usaban en la Biblia. Por eso tenemos que discernir en ese momento, cuando nos toca interpretar, los elementos que se están moviendo en los sueños. Porque casi siempre ese sueño va a ser el mismo sueño, pero dado desde otra óptica. Ahora hablamos también de que Dios le bendiga, hermanita Ignora. Hablamos también de que los sueños están llenos de simbolismo. Cuando estuvimos hablando de lo que son las metáforas, hablamos de sueños, hablamos de lo que son los símbolos. Y bueno, la mayoría de los sueños están llenos de simbolismo. Lo que vamos a recibir como sueño, visión, palabra profética, eso se tiene como revelación. A eso se le va a llamar revelación. La revelación viene de parte de Dios. Lo primero que debemos es identificar, discernir si la revelación viene de parte de Dios. Lo primero que usted va a hacer es discernir si la revelación viene de parte de Dios, si el sueño viene de parte de Dios. ¿Cómo lo vamos a identificar? Después lo vamos a ver. Pero entonces, identificamos cuando el sueño viene de parte de Dios o la revelación viene de parte de Dios. Lo segundo, y yo creo que también lo hemos hablado aquí, una de las maneras también es acerca de, nosotros habíamos hecho una manera, establecimos 5 principios principales, también pueden servirles, los que hicimos para definir cómo saber, para discernir de discernimiento, cómo saber si algo viene de parte de Dios. Usted usa los 5 principios que nosotros le dimos cuando estábamos hablando, cuando hicimos ejercicios de las palabras proféticas, cómo identificar una palabra profética, cómo saber cuándo viene de parte de Dios, cuándo no, bueno, todo eso también le puede servir. Pero bueno, básicamente, cuando ya identificamos que el sueño viene de parte de Dios, vendrá la necesidad de interpretarlo. Lo que lo hace realmente profético usted no es que tenga sueños, sino la capacidad de interpretarlo. Daniel, por ejemplo, él no tuvo tantos sueños, pero interpretó los sueños de varias personas. Y eso lo hacía él, lo elevaba a él, lo pone en un nivel de sabiduría mucho más elevado que los demás, incluso sátrapas de ese momento. Dios permitió de que darle la revelación y la interpretación, la aplicación y la proclamación. Entonces, la aplicación, entonces cuando tenemos la interpretación es el proceso de qué? De entender el mensaje. La aplicación es cómo se va a llevar, qué tenemos que hacer con la información.
Y la proclamación es cómo se va a dar el mensaje a la persona. Por ejemplo, y hay un caso de cómo en el tema de la proclamación tenemos que saber dar el mensaje. ¿Por qué? Porque yo recuerdo un caso de un rey, de que el intérprete es una historia, que la persona le dieron, contó un sueño y él le dijo, bueno, la persona le dijo, bueno, rey, lo que pasa es que en este sueño lo que puedo ver es que usted se le va a morir toda la familia. Y el rey al escuchar eso cogió rabia y lo mandó a decapitar. Entonces llamaron a otro sabio para interpretar y le dijo, bueno, rey, le dice al rey Ras, oh, rey, que Dios ha sido bueno con usted. La misma le dice, Dios ha sido bueno con usted. Dios le ha dado una oportunidad. Aprovéchela, amado rey, porque toda su familia va a perecer y usted va a ser el único. Dios le ha tenido misericordia de usted. Entonces el rey se alegró porque Dios había tenido misericordia con él y le había perdonado la vida. Entonces, es una manera, es el mismo mensaje, pero dicho de una manera distinta. Yo me hago entender. Muchas veces vamos a tener que dar el mensaje de una manera que puede que sea fuerte, pero vamos a tratar de que sea como la miel, dulce. Ese es lo que muchas veces en lo profético se dice que era amargo en nuestro vientre, pero era dulce en nuestra boca como la miel. La gente dice que cuando fallamos en alguno de estos casos, como interpretación o aplicación y proclamación, nos vamos a encontrar de que la gente va a desconfiar de nuestra habilidad de interpretar sueños. Cuando fallamos en alguno de estos casos, por ejemplo, de dar, por ejemplo, una interpretación incorrecta o una aplicación incorrecta, o damos, por ejemplo, o lo hablamos de manera incorrecta, la gente va a desconfiar de nosotros. Entonces, aquí hablamos, la revelación incluye cualquier cosa recibida de parte de Dios que no se sabe. La interpretación, eso obviamente lo estuvimos hablando la vez pasada, quiere decir que el mensaje para quién está dirigido, si tienes un sueño, por ejemplo, va al rey David y debe ir a la guerra. Entonces, esa sería la revelación. La interpretación sería explicar contra quién hay que pelear. Podrías enviarlo, por ejemplo, error a pelear a David, por ejemplo, con los filisteos o con los sirios, cuando en realidad tenía que ir a pelear con los amorreos. Esa es la interpretación. Desde todo esto tenemos que tener cuidado porque muchas personas van a tomar cartas en el asunto de la interpretación que usted dé, y si damos una mala interpretación o una mala aplicación, puede que la persona tome, porque muchas personas, no debemos culpar a las personas de no hacer nada en absoluto, si no damos una aplicación correcta a la situación que las personas están teniendo. Entonces lo que vemos aquí los muñequitos, que mucha gente va a ir el 6 y el 9 y tiene que ver con eso, o sea, el cómo muchas veces vemos las cosas o vemos las situaciones. Entonces la aplicación responde al cuándo. ¿Cuándo debe ir a la guerra? Si es en la primavera, en el próximo año, dónde, por qué. Responde todas esas preguntas. ¿Cuándo sucederá? ¿Qué sucederá? ¿Qué debemos hacer? Pablo dice, si la trompeta no da un sonido claro, nadie podrá reaccionar correctamente. Tenemos que ser capaces de comunicar con claridad la revelación a la persona que debemos transmitir el mensaje. Si no podemos comunicarlo con claridad, no podemos culpar a la persona de reaccionar mal o tomar acciones incorrectas o no tomar ninguna acción. Tal vez estamos exagerando en los ejemplos, sino que lo importante es que las personas con don profético, cuando van al pastor, son como si, por ejemplo, las personas que tienen don profético, por ejemplo, imagínense que llegara, esto estuvimos hablando la vez pasada, que una persona se acerca a usted siendo pastor y le dice, bueno, tuve un sueño, imagínese pastor, yo lo vi a usted, yo vi una vaca voladora que salió detrás de la luna y volvió hacia usted con alas de Pegaso y se puso de pie ante usted y le entregó una tostada con mantequilla derretida. Usted sabe cuál es el mensaje.
Y el pastor lo mira a usted como que, ¿qué? No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Así pasa cuando le tira un sueño a al pastor y no entiende ni usted sabe lo que usted va, ni él sabe el mensaje tampoco. No es claro, no es conciso, no sabe qué va a hacer. Mucho por eso es que ignoran el mensaje de parte de Dios. ¿Qué se supone que debe hacer el pastor con ese mensaje? ¿Qué crees que el pastor debe interpretarlo? Se supone que el que tiene don de revelación es usted. Somos nosotros los que tenemos el don de revelación. Se supone que si tenemos el don nosotros de revelación, en este caso, ¿qué debemos decir? Y vemos el caso del profeta Natán cuando vino el rey David y hablamos de que él puso el contexto, Dios le dio un sueño, y hablamos de que Dios le dio un sueño al rey, a Natán, y él puso y Dios le dio y en esos tiempos lo que se manejaban era ovejas, para hacerle más, en ese tiempo lo que se manejaban era ovejas, lo pone en un contexto que ellos podían entender. Y le puso el ejemplo, mira, a ver, rey David, había un hombre que tenía 1000 ovejas y había otro que nada más tenía una ovejita. Y entonces este otro tuvo que se enamoró de la ovejita que tenía ese, ese hombre y mató al hombre y le quitó la oveja. Y entonces, qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con ese hombre? O le quitó la oveja, le quitó la oveja a ese hombre y hizo festín con esa oveja. ¿Qué podemos hacer qué podemos hacer con ese hombre? Y obviamente como David había sido pastor de ovejas, el contexto, él conocía bien el contexto. Y él le dijo, no, ese hombre merece la muerte inmediatamente, merece lo peor. Y entonces es cuando él le dice, mira, rey, ese hombre eres tú. Es cuando él realmente, ese ejemplo lo toca a él y él dice, "Ah, es que se da cuenta que estaba pecando contra el Señor". De esa manera, muchas veces debemos identificar cómo dar un mensaje. La proclamación, él usó, incluso le usó de una alegoría, en este caso, él usa una alegoría, el Natán usa una alegoría comparando al rey David con este hombre que había tomado, que tenía muchas ovejas. Entonces, mientras más maduro o más inmaduro seamos, más difícil será para entender esto, para entender los mensajes. Incluso en los momentos que tengamos que guardar silencio y debemos evitar decir algo. Solamente debemos reconocer en qué etapa de madurez estamos y tratar de aclarar lo que Dios ha dicho. La revelación, la interpretación y la aplicación. Si tienes un sueño que debes contar al pastor, le cuentas el sueño. Aquí hablamos de lo que es cómo saber qué debemos contar. Por ejemplo, si tenemos poca credibilidad, lo correcto es contarle el sueño al pastor o a aquel líder, porque no tenemos tanta credibilidad con otra persona y le cuentas la interpretación de lo que tú puedes entender. Muchas veces cuando la persona ya tiene credibilidad, no necesita muchas veces contar la revelación, sino contar simplemente la aplicación y la interpretación y la aplicación inmediatamente en el caso. Hay casos que simplemente se cuenta la aplicación, porque ya simplemente no hay necesidad, simplemente no me mostró esto y esto es lo que hay que hacer, ta, 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 ta. Ya tú das la aplicación directamente. Mucha gente va a decir, pero, lo que no importa la fuente, muchas veces la gente en este caso va a obviar de si lo recibiste por palabra profética o si lo recibiste por sueños, si lo recibiste a través de visiones, tú simplemente das, el Señor me mostró esto y esto y esto. Tú simplemente vas al contexto. Pero dependiendo si tienes, eso de qué depende del grado de credibilidad que usted tenga con las demás personas. Entre más credibilidad tenga con las demás personas, tendrás que o contar el sueño o, digamos, ahorrar ese paso. Eso es para que de pronto usted pueda entender esto. Hablamos también que los sueños son subjetivos y no son objetivos. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros muchas veces, las personas que tienen don profético, son como un reproductor de música en modo aleatorio. El pastor nunca sabe con qué novedad van a traer ese tipo de personas. Así que
cuando una persona, por ejemplo, pide una reunión con el pastor y esa persona tiene un don profético, debe ser cuidadoso a la hora de transmitir el mensaje, porque los sueños son subjetivos. ¿Qué quiere decir? Los sueños no son lineales, muchas veces son simbólicos, por ejemplo, de esta manera, son simbólicos, y usted tiene que ponerlo en un contexto de que las personas puedan entenderlo, porque usted es el que está interpretando, tiene que ponerlo en un contexto para que el que está oyendo, para que el oyente pueda, tras, que usted pueda transmitir la idea clara para que esas personas puedan tomar el proceso. Usted en el proceso, como los sueños son subjetivos, esto es como, tiene mucho lenguaje metafórico, hay muchas cosas digámoslo así, que no son claros, pero usted debe comunicar el mensaje con claridad. Entonces, de esto depende de qué. El interpretar sueños es algo espiritual, pero tenemos que darle una explicación y una aplicación práctica a lo que estamos haciendo para que la persona pueda tomar cartas en el asunto. Cuando la gente viene a mí con problemas que no pueden interpretar un sueño, en nuestros talleres avanzados de sueño y visiones, el 90% de las veces fallaron al analizar demasiado los detalles pequeños. No simplificaron la interpretación. Esto tiene el problema de enfocarse mucho en los detalles y no en simplificar la interpretación. ¿Qué quiere decir? Usted va a reducir la interpretación al más mínimo nivel. Lo vamos a tratar de reducirla, como cuál es el mensaje central del sueño. Si usted no hace eso, usted puede que se embolate con los detalles. Lo importante aquí es que usted puede identificar primero cuál, qué es, qué es el mensaje central, qué es lo que Dios quiere comunicar detrás de todo esto. El mensaje más sencillo. El mensaje casi siempre es como el propósito o el eje central sobre cuál está montado todo. Por decir, si Dios quiere, un ejemplo así, supongamos que usted ve en un sueño y usted ve que, por ejemplo, usted ve que usted se ve manejando bicicleta. En el sueño usted se ve manejando bicicleta a través del sueño y ve que tiene que atravesar y tiene que atravesar una montaña, subir una montaña y a medida que va subiendo esa montaña tiene muchos escalones esa montaña, pero la está subiendo en bicicleta. Un ejemplo así, es un ejemplo de un sueño. Todavía este sueño no es real, pero más o menos estoy hablando más o menos de ese lenguaje. Y ve que usted va manejando la bicicleta es una bicicleta azul, pero entonces el piso el piso, los escalones que tiene la montaña son rústicos. Y entonces usted está avanzando usted está avanzando, ya hermanita Mario, usted está avanzando y entonces una vez que llega a la cima de la montaña, usted viene y se lanza y ahí termina el sueño. Bueno, eso es un ejemplo, es una manera como, estoy inventándome un sueño, pero quiero más o menos que usted se pueda más o menos hacerse la idea. Eh, Tratar de enfocarse, por ejemplo, los detalles de cómo era el piso, los detalles de color de la bicicleta, los detalles de pronto de cómo, de cómo venía manejando el ambiente, esos son detalles. ¿El mensaje cuál es? El mensaje es que usted va a tener que avanzar. Usted va a ir creciendo. Cuando usted avanza, quiere decir que usted va a ir avanzando hasta el momento en que usted va a ir aprendiendo o va a tener que pasar un tiempo difícil de aprendizaje. Y mientras pasa ese tiempo difícil de aprendizaje, usted va a tener que tomar una decisión difícil en su vida. Una decisión de fe. Ya, eso es todo. Ahora, que Dios le va a dar la revelación, que en este caso sería el vehículo que se está manejando la bicicleta azul, y va a tener que los peldaños de pronto tenga que entenderlos como si fuera de pronto una senda antigua y todo esto, ya eso es detalle. Hermana Mariluz. Amén, pastor. La bicicleta también significa también
el vehículo no adecuado, o sea, cuando la persona va en una cicla, está significando que no va a llegar muy lejos siempre nos identifica la vida con un carro nuevo, ¿verdad? Que ese somos nosotros representados, pero cuando nosotros vamos en cicla, que la persona va en cicla, el Espíritu Santo está mostrando, ¿verdad? Que estamos con nuestras fuerzas y que aún todavía no estamos preparados para avanzar. La bicicleta es muy común, lo mismo que cuando se espichan las llantas de una cicla, es porque así emocionalmente también pueden estar los sentimientos expresivos de la persona, ¿verdad? En que está desanimado. El Espíritu Santo muestra mucho por medio de ciclas. Una vez también vi una cicla que se quería montar a un árbol, imagínese usted, algo imposible. Entonces son cosas de que por medio de ahí empezó la revelación de que la persona quería hacer algo imposible, o sea, algo que, bueno, para Dios todo es posible, pero hay que ver en el mundo físico también nosotros lo que queremos no es alcanzar, que todavía no es el tiempo y que vamos muy deprisa y que no vamos a llegar en una cicla normalmente. Bueno, Dios le bendiga, será mi aporte. Bueno, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. El tema de los símbolos, pues, la interpretación de cada símbolo puede variar de acuerdo al sueño. Por eso tenemos que entender el tema de los casos, de en qué momento aplica un símbolo para esto. Por eso dijimos que los vehículos en los ministerios siempre, casi siempre va a estar relacionado con con la vocación y con los ministerios de la persona. El hecho de que, por ejemplo, ahora, ahí donde está el tema de que sea malo o bueno. El hecho de que usted se vea manejando una bicicleta no es malo. No es malo ir manejando una bicicleta. Mucha gente de pronto lo podemos asociar como malo, pero pero sí es malo que se les piche la rueda, porque el aire representa, en este caso sí representa al Espíritu Santo. Mientras usted, el hecho aquí es, porque obviamente analizando el contexto, sería que, por ejemplo, si tú vas manejando y se te picha una rueda, quiere decir que no es bueno, o sea, dejas de avanzar. El problema no es que, debemos entender esto, no enfocarnos en los detalles, pero sí ir recorriendo el sueño. Cuando, por ejemplo, en el caso de la bicicleta, pues es un caso común, porque yo, por ejemplo, yo un poco de tiempo me he visto manejando bicicleta, me he visto manejando bicicleta, y no es que sea, sino porque ha sido un tiempo de estudio, de avance, y que me ha tocado por mi propia cuenta. Se me ha tocado, ¿qué? Hacer un trabajo, y yo sé que el Señor me ha puesto incluso en esos tiempos en esos tiempos de esfuerzo humano. Cuando tú ves la bicicleta va a representar el esfuerzo humano para hacer las cosas. Hay un esfuerzo detrás. Por ejemplo, yo a veces el Señor me daba, cuando estaba, por ejemplo, estudiando, cuando el Señor me ponía a estudiar muchas veces, y yo me veía manejando una bicicleta, y para mí no era fácil ponerme a estudiar, porque a veces este tipo de cosas, le voy a decir sincero, ponerse a estudiar, por ejemplo, y me iba a manejar, bueno, cuando yo estaba estudiando de Cristo Libera, yo me veía manejando una bicicleta, y para mí eso era difícil. Yo ya no veía en qué momento terminarla. Yo veía el poco escalones, y yo veía que eran muchos escalones, y me veía manejando Porque se bicicleta, estaba cansando, ¿cierto, pastor? Es porque, con nuestras fuerzas que estamos mm, dándole y no es con la fuerza del Espíritu Santo. exactamente, pero no es que sea malo el esfuerzo humano, porque Dios muchas veces quiere que nos esforcemos, porque no es fácil de pronto ver una cantidad de videos, no es fácil ponerse a escuchar audios, por ejemplo, cuando están disponibles los audios de la escuela, no es fácil, ese es tiempo que usted dedica para hacer eso, para escribir, para tomar apuntes, para meditar, para entender, todo eso es, por ejemplo, esto que estamos haciendo, esto es como, bueno, usted básicamente uno se lo está poniendo más sencillo, pero cuando a mí me tocó leer. Literalmente a mí me tocó ponerme a leer y leer, ponerse a leer, uno leer, leer y leer, no es fácil. Porque yo, por ejemplo, yo los tengo aquí en texto físico, después ya los conseguí en texto digital, pero yo los tengo aquí en texto físico. Y entonces ponerme a leer tantos detalles y cosas así no es fácil. Duré bastante tiempo. Pero lo importante es que que usted pueda entender de que muchas veces los vehículos son el medio que Dios usa para llevarlo hacia donde Dios quiere. Habrá tiempo donde usted se vea manejando bicicleta, habrá tiempo donde usted se vea manejando moto, habrá tiempo donde usted se vea montado en un carro de otro, habrá tiempo donde usted se vea montado en la camioneta de otra persona,
en un barco, en todo eso, en aviones. Todo esto sirve para que usted pueda identificar que los medios de transporte en sí muchas veces son medios que usa para llevarnos hacia donde quiere llevarnos. Lo importante es que debemos simplificar el sueño a la más mínima expresión y los detalles nos van a dar es para transmitir el mensaje. Los detalles que Dios nos da es para complementar el mensaje que vamos a dar. Eso es lo importante de los detalles. Entonces, primero lo que vamos a hacer es simplificar el sueño. Usted si quiere puede anotar estos pasos. Usted lo puede anotar. Lo primero que usted va a interpretar a nivel general. Estas son reglas generales para interpretar los sueños. Entonces debe tenerlo en cuenta y para aplicarlo una y otra vez cada vez que tenga que interpretar. Entonces, lo primero que usted va a hacer es simplificar el sueño tanto sea posible. Lo más mínimo. Por ejemplo, en el sueño de la semilla del sembrador. ¿Qué quiere decir eso? De que algo pequeño se va a transformar en algo muy grande y que va a dar mucho fruto si está en una tierra adecuada, si nuestro corazón es la tierra adecuada. Si el corazón de la persona es la tierra adecuada, va a dar mucho fruto. ¿Qué he hecho? He tratado de dar una interpretación corta lo más posible, simplificando cuál es el mensaje de todo eso, porque yo puedo dar un mensaje largo, pero no es la idea. La idea es que usted pueda ser claro en la hora de transmitir el mensaje, manteniendo el eje central, el mensaje principal. Entre más sepa resumir el asunto, más fácil será para usted interpretar. Por eso le pongo el ejercicio. Trate de interpretar las parábolas de una manera en 3, 4 frases. Las parábolas que están en la Biblia, interprétalas en 3, 4 frases. Y así usted le va a ayudar a interpretar un sueño de la misma manera. Aquí vemos el segundo paso sería tratar de interpretar el sueño en 3 frases, como mucho 4. Entonces va a sacar las cosas más importantes del sueño y que está tratando de comunicar. Una vez usted saque eso, usted va a añadir los detalles. Es ahí donde uno añade los detalles y es para darle como el sentido al sueño. El equilibrio. Vamos a hablar de lo que es el equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio entre asumir cosas por no poner atención a los detalles, en contraste con exagerar en los detalles? Debemos poner atención a los detalles, pero no debes dejar que te distraigan. Cuando la gente me cuenta un sueño, yo camino en mi mente dentro del sueño con la persona. Recorro el sueño con ellos, observo el detalle que me están contando mientras lo veo. Registro lo que debo recordar progresivamente. Luego voy a lo básico. Digo el significado principal y solo después hablamos de los detalles. En el caso de la parábola de la levadura de 3 medidas de harina, explico que el principal es que el reino debe ingresar en nosotros y crecerá dentro de nosotros. Y luego explicamos los detalles diciendo las 3 medidas a las que se refiere son el espíritu, el alma y el cuerpo. Son detalles. Y todo será santificado, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Aquí vemos que el principio bíblico. Aquí en esta parte vemos lo que es el principio bíblico el principio bíblico que está escondido en la parábola o en el sueño. Siempre va a haber un principio. Debemos tener claro algo. En los sueños siempre va a haber un principio bíblico oculto. Y ese es el mensaje lo que vamos a usarlo para aterrizarlo a la luz de la escritura, a la luz de la palabra de Dios. Como vemos el caso de las 3 medidas. Luego de haber reducido el sueño a la parábola, de su forma más simple, usamos los detalles para construir una enseñanza alrededor de eso. Eso es lo que los principios bíblicos nos van a ayudar a construir una enseñanza para darle a la persona. Por ejemplo, aquella persona que usted está interpretando, usted tiene que darle una enseñanza. ¿De dónde va a salir la enseñanza? Del principio bíblico que está oculto en el sueño o en la parábola. De eso ahí va a salir la enseñanza. Usted puede incluso usar la palabra de Dios en ese caso. La Biblia dice esto, esto y esto y esto y esto y ya. ¡Pam! Enseguida usted le da un fundamento a la persona y aterriza el sueño y así da para que la persona pueda entender
claramente el mensaje. Los sueños que vienen de parte de Dios casi siempre van a tener un principio bíblico. Raro un sueño que venga de parte de Dios que no tenga un principio bíblico definido, o por lo menos casi siempre puede que esté oculto, pero lo importante es que siempre va a tener un principio bíblico. A veces Dios quiere que se haga misericordia, a veces la obediencia, a veces justicia, a veces dependiendo de lo que Dios quiera hacer en este caso. Pero casi siempre, o de pronto el crecimiento del reino de Dios, que en este caso como lo estamos viendo. Pero lo importante es que va a haber un principio bíblico que está oculto en el sueño. Entonces, los detalles son para dar la enseñanza, no para sacar la interpretación. Si es necesario enseñarla, si es necesario, por lo general damos la enseñanza a la gente que interpretamos los sueños. Ellos no estarán interesados en la enseñanza de los detalles, sino hasta que haya primero entendido el mensaje principal. Las personas, por ejemplo, no están interesadas en la enseñanza hasta que ellos no entienden el mensaje principal. Casi siempre. Si no entienden de qué se trata el sueño, las personas no te van a prestar atención al principio bíblico, hasta que no entienden hasta que no entienden realmente el mensaje central. Usted debe desarrollar el mensaje central para que ellos puedan entender el principio. Por lo general, dice, ya después ellos van a preguntar por los detalles y ahí es donde usted va a explicar los detalles. Le dirá, por ejemplo, por qué las 3 medidas de harina, por ejemplo, en el caso de la medida de harina representa tu alma, el espíritu, el cuerpo, usted explica todos esos detalles, pero ya esos son detalles. Y lo importante dice que se va a cumplir la voluntad de Dios en la vida, bueno, de la persona, bueno, ya todo eso viene como parte del mensaje que se va a dar a la persona. Lo importante es que si todo esto, en la Biblia hay muchas parábolas, por eso lo repetimos, estudie las parábolas, analice las parábolas una y otra vez, tómese el rato, haga el trabajo de tomar su bicicleta y estudiar. No simplemente, cuando usted se dedica a interpretar, tómese el trabajo de ponerse a estudiar, de leer la Biblia, de meditar, entienda por qué Dios hablaba como hablaba, entender por qué Dios habla como habla. Usted se dedica a entender cómo Dios habla, usted va a entender cómo. Escriba las parábolas como si fueran sueños, es un ejemplo. Hablamos de que usted escriba las parábolas en su libreta como si fuera un sueño y trate de interpretarla, trate de definirla en 3, 4 frases, así como, y use el mismo proceso de interpretación a la hora de interpretar los sueños. No se enrede con los detalles. Si te enredas con los detalles, te vas a confundir y vas a perder el significado del sueño. Debemos aprender a reducir la parábola o al sueño a la más mínima expresión. O sea, detalles, por ejemplo, por qué tenía la nariz grande, por qué esa persona tenía el pelo de tal color, dependiendo, todos esos son detalles, el por qué se cayó esa persona, todos son detalles. Lo importante es entender el mensaje central de qué es lo que Dios quiere transmitir. Por ejemplo, dice, algunas características parecen exageradas para comunicar un principio, cuando muchas veces cuando hay características exageradas van a venir para comunicar un principio espiritual y de eso tenemos que tenerlo claro. Esto sucederá frecuente en los sueños. Si sueñas que alguien falleció, no significa necesariamente que va a morir. Hablaremos de cómo determinar esto. Lo que significa es que algo ha llegado a su fin y algo totalmente nuevo va a empezar. Muchas veces cuando uno ve que se muere algo, no necesariamente que se va a morir la persona, sino que de pronto esa persona, algo en su vida está llegando a su fin. O, por ejemplo, también puede representar que la persona, como por ejemplo en este caso, cuando vemos que, por ejemplo, el bautismo representa la muerte de alguien, la muerte de, por ejemplo, del yo de la persona, el que tú martificas, participas de la muerte de Cristo. Todo eso hace parte de todo este contexto. Por ejemplo, ¿qué significa? Cuando estamos crucificando nosotros, por ejemplo, dice que somos crucificados juntamente con Cristo. Entonces, muchas veces no quiere decir de que usted se tenga que crucificar físicamente. Esa persona la van a crucificar físicamente. No. Muchas veces lo que está hablando de un lenguaje simbólico para decirte de que el yo o usted va a tener que morir en la cruz. O el ego va a tener que morir a esa actitud esa parte del alma humana. Va a tener que renunciar a sí mismo y tendrá que ser humilde. Entonces,
Todo esto va a revelar mis principios de la cual tenemos que estar pendientes. Hablamos de que cuando retirar nuestro entendimiento personal de la interpretación de los sueños. Debemos buscar la base bíblica. Hablamos con este tema de los principios. Ahora sí vamos dando el tema de los principios. Cuando estuvimos hablando de los, es ahí cuando uno saca, ¿en qué momento sacamos nuestra propia interpretación personal de las cosas? Cuando establecemos un principio bíblico. El principio bíblico no cambia. Los principios bíblicos siempre permanecen los principios bíblicos siempre es algo que se va a permanecer constantes. Los principios bíblicos. Por eso usted analizará, por ejemplo, en el caso, en la Biblia, por ejemplo, no vemos, por ejemplo, si usted se va manejando un automóvil, hablamos de esto, de que si usted se va manejando un automóvil de última generación, pero en la Biblia nunca habló nunca vio, por ejemplo, manejando una camioneta. Si usted dice, me vi manejando una camioneta, pero yo vi que la camioneta era gris, pero entonces resulta y pasa de que en la Biblia no habla de camioneta, no habla de camioneta, pero habla de carruajes, carruajes. Entonces, los carruajes son como, es un ejemplo, es el mismo principio, es un vehículo, es el mismo principio, pero en la antigüedad usaban era vehículo. ¿Qué pasó? De que los carruajes fueron reemplazados por los automóviles. Entonces, ¿qué va a presentar? Los vehículos en este caso, ¿qué representan? Lo vemos como, ¿cuál es el principio del carruaje en sí mismo? Por ejemplo, ¿qué llevó a Elías? No fue llevado por un carro de fuego. Y si fue un torbellino, también el mismo torbellino también era un vehículo. En este caso, el torbellino también fue un vehículo, porque llevó a Elías. Si, por ejemplo, si alguien se ve montado en un torbellino de fuego, el torbellino va a ser el vehículo, para que lo sepan. El torbellino no va a representar en sí el torbellino, sino el vehículo que Dios. Usted debe entender el vehículo, por ejemplo. Observe cómo se está desplazando. Las piernas mismas son un vehículo. Por eso usted se dará cuenta, por ejemplo, las piernas de nosotros, usted se va avanzando a pie, caminando, corriendo. Muchas veces se va a dar cuenta de que eso está relacionado con su ministerio. Las piernas mismas son un vehículo. Es para que usted vaya dándose una idea más o menos de lo que estamos. Por eso es importante estudiar las parábolas. ¿Qué sucedía con los carruajes? ¿Qué hacían? ¿Qué tamaño? ¿Qué color tenía? Etcétera. Al estudiar la Biblia vamos a estudiar los principios. La Biblia es el primer lugar donde usted debe investigar los sueños. La Biblia está llena de parábolas y alegorías. Explican tipos, símbolos, por ejemplo. Dice que la semilla es la palabra de Dios. También dice que es el pan, que el pan es la palabra de Dios. Entonces usted viene, ya, cada vez que encuentra una semilla, esto, ya usted va sacando unos símbolos de la misma Biblia, usted va sacando ciertos símbolos. Un candelabro, por ejemplo, ¿qué representa? Impacto e influencia. ¿Por qué? Porque ves como cuando la luz alumbra, dice que la Biblia dice que cuando pones la luz, la ponen en un candelero para que alumbra a todos. O sea, está hablando de impacto e influencia hacia otras personas, qué tanto va a influenciar a las personas. En Zacarías 5 habla de un rollo volador que representa el juicio y las maldiciones. Casi siempre los rollos donde ve así, rollos pueden representar a veces pueden contener revelaciones, a veces pueden contener juicios, dependiendo o juicios y maldiciones, en este caso eran juicios y maldiciones. Y bueno, en la Biblia, las expresiones coloquiales también, por ejemplo, en la vida actual, ¿cuáles son las expresiones coloquiales que normalmente las personas van a usar? Como quien dice, tal palo, tal astilla. Eso es una expresión coloquial que normalmente se usa. Y Dios usará todas esas maneras. Vamos a analizar este sueño. Y es el sueño de la astilla. Un hombre vino a decirme, él vino en el sueño, él vino a contarle a John Paul Jackson, dice, tengo un sueño que se me repite. Él dice que cargo una estilla de madera en mi hombro. Dice, yo cargo con una estilla de madera en mi hombro, más o menos grande. Alguien trata de quitármela todo el tiempo. ¿Qué podría significar? Y uno dice, que tiene que ver una estilla de madera en el hombro de la persona y que alguien quiere quitarle eso? Y entonces dice que él recordó que existe un refrán que dice, tal palo, tal astilla.
Entonces le pregunté, ¿para ti tiene algún sentido el refrán tal palo, tal astilla? Le preguntó el intérprete, en este caso John Paul Jackson, el intérprete que estaba interpretando ese sueño. Y entonces le digo, sí, mi padre sí siempre quedaba mirándome y me decía que soy de tal palo, tal astilla, que soy de tal palo, tal astilla. Le pregunté, ¿qué está sucediendo en tu familia? ¿Hay alguien en tu familia tratando de quitarte algo que te dejó tu padre? Entonces me contactó con en que en efecto sus hermanos estaban en peleas por una herencia. Están tratando de excluirlo de cualquier derecho de la herencia. Le dije que de eso se trataba el sueño. Le dije, necesitas orar y pedirle a Dios que no permita eso, que eso suceda, porque Dios te está dejando saber que quieren robar tu herencia. Este tipo de cosas se pueden presentar en refranes como de tal palo te astilla. En el caso de este caso, es un recurso que Dios usa y todo esto están escritos, todos estos escritos iniciaron por un sueño. Vamos a contarle otro sueño, el sueño del hombre embarazado. Este sueño lo tuvo el hermano John Paul Jackson, el caso del hombre embarazado. Él soñó que estaba embarazado, no sabía que estaba embarazado, dice. Él soñó que estaba embarazado y así que fue el doctor porque tenía dolores en el abdomen. Muy extraño. Entonces le dijo al doctor, doctor, tengo estos dolores en el abdomen, no se me van. Y entonces él dijo, déjame revisar. Y dice que revisó el abdomen con el estetoscopio y dijo, oh no, estás embarazado. Y le dijo, esto no puede ser, pues, doctor, yo soy un varón. Me dijo, no me importa, pero estás embarazado y vamos a tener que hacerte una cesárea, quédese quieto. Y dice que él se quedó quieto, dice que él cortó el abdomen para ver y dijo, ahí está. Sacó el bebé y se lo dio a la enfermera para que lo limpie. Y yo gritaba, mi bebé, mi bebé. El doctor me pidió que me quede quieto. Tomó una grapadora de doctor y empezó a grapar la piel. Y ya era tarde del siguiente día cuando me di cuenta por fin que había sido un sueño. El abdomen le dolía todavía en el día siguiente, en la realidad, como si fuera sido realidad en la vida real. Se levantó, sentía el dolor del abdomen. Dice que la piel del abdomen la sentía irritada en la vida real, como si le hubieran puesto grapa y que sentía la sensación como en la vida, sintió tanto que era tan así que lo sintió en la vida real. Y entonces, eh, mientras se despertaba, el Señor le dijo, estás embarazado, pero no sabes cómo sacar a la luz lo que yo estoy por hacer. Así que yo voy a abrir tu interior y vas a dar a luz una generación de videntes. Entonces, en inglés la palabra cesárea y la expresión sesión para ver suenan igual. O sea, cesárea y sesión, sección suenan igual. Tú vas a traer al mundo una nueva generación de pequeños profetas y videntes, gente que pueda saber y sentir, ver, saber y sentir. Gloria a Dios. Y esto es otra cosita que vamos a empezar nosotros a realizar y es empezar nosotros mismos a desarrollar nuestro propio lenguaje de sueños. ¿Qué quiere decir? Usted va a empezar a llenar, usted va a empezar si usted no lo hacía, hágalo. Tengo por ahí un formulario, de pronto se los doy ahorita más adelante, que sigamos avanzando, pero yo tengo un listado de símbolos que he ido llenando en la medida que he ido interpretando, un listado de símbolos que me he dado cuenta que son como repetitivos, que se repiten o que se presentan una y otra vez. Lo importante es que uno, ya es, por ejemplo, supongamos la semilla, la palabra, escribo enseguida la palabra y lo tengo en un registro como si fuera un diccionario que cuando ya yo vengo y yo digo, ya acuerda lo que significaba esa vez, ya busco y ya digo, esto es, o a veces de la palabra de Dios vengo y busco los significados en los símbolos donde aparecen los diferentes símbolos donde se usaron y los vengo cuando me llega un sueño así y yo vengo simplemente tomo el símbolo y lo comparo para ver si encaja ahí y si encaja totalmente ese es el símbolo que Dios está usando. Por ejemplo, debemos estar con el Gedeón, dice, cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba cortando a su compañero, que estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí que yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el día del campamento de Madián. Dice, pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y la tienda cayó.
Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mire que le estaba contando, el sueño lo estaba contando el compañero, un madianita al compañero de otro madianita, y le contó su interpretación. Debemos estar conscientes que un símbolo puede tener un significado diferente para otra persona. De todas maneras, es necesario que desarrollemos nuestro propio vocabulario de sueños. Escribe lo que cada símbolo significa para ti. Es posible que un refrán tenga un sentido muy personal para ti, distinto al resto de las personas. Debemos hacer un listado de las características familiares, apodos y expresiones que tus familiares usan para identificarte. Consideremos el episodio de Gedeón en Jueces 7. Los amalecitas y los madianitas estaban acampando contra Gedeón y sus 300. El Señor le pide a Gedeón que vaya al campamento de los madianitas para escuchar la palabra de Dios. Al llegar, Gedeón escucha en secreto un sueño. Es fácil, por ejemplo, asociar, por eso le digo, un símbolo no siempre representa lo mismo para todas personas. En este caso sabemos que el símbolo representa la palabra de Dios, pero en el caso de Gedeón, vemos que no representa la palabra de Dios, sino a Gedeón mismo. ¿Por qué representa a Gedeón? Porque Gedeón era panadero. Ese es el tema. ¿Por qué representa a Gedeón? Porque Gedeón era panadero. Él trabajaba, si tú analizas el caso de la Biblia, lees el caso completo de quién era Gedeón, él dice que trabajaba con harinas y granos. ¿Dónde estaba cuando el ángel del Señor lo encontró? Estaba sacudiendo trigo en un lagar. ¿Para qué se hace eso? Pues para hacer pan. Gedeón se ganaba la vida haciendo pan. Para hacerlo debía sacudir el trigo. Si se entendía Gedeón que trabajaba el pan, entonces su pan representaría a de Gedeón sin problema. Entonces, ¿por qué usó el pan de cebada? El pan de cebada, la cebada era el pan más barato. La cebada era más económica que el trigo. O sea, era no solamente un panadero, sino de todos ellos era el más humilde, digámoslo hablando humilde en cuanto a, usando la palabra humilde, pero no para referirnos de bajos escasos, bajos recursos. Y vemos de que en este caso, el hecho de que, por ejemplo, muchas veces Dios va a usar símbolos para representar lo mismo y un símbolo no puede que represente algo para ti, pero para otras personas representa algo mismo, algo otra cosa. Por ejemplo, para ti un perro representa a tu mejor amigo, para ellos representa lo peor del mundo. Para el pueblo de Israel puede representar lo peor del mundo, un perro. Pero dependiendo del contexto, ahí es donde vamos a analizar el contexto de la cultura, porque muchas veces un símbolo no puede tener un significado para una persona, pero para ti, para esa persona puede tener otro. Por ejemplo, para unas personas que, por ejemplo, una persona que tiene miedo a los perros, para ellos va a representar una amenaza. O por ejemplo, hay personas que están familiarizadas con todo dependiendo, todo esto hay que analizarlo a la hora de crear, por ejemplo, hay personas que tienen traumas con un perro y nunca lo superaron, van a tener sueños con ese asunto porque Dios quiere ayudar a superar ese trauma. Todo esto debemos analizarlo. ¿Y cómo se analiza? A la hora de entender el mensaje central. Por eso le digo, no se enfoque tanto en los detalles, sino en el mensaje central. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer o que Dios quiere manifestar a través de eso? Define por ejemplo, para muchas personas de pronto va a representar la traición de un amigo. Debemos hacer un listado de símbolos en los sueños, de cada uno de ellos o sea, de cada uno de esos símbolos mientras viene la interpretación. Aún si no entiendes la totalidad de su significado, escribe cualquier pequeña clave o pista que tengas en la Biblia. Por ejemplo, una semilla tiene distintos significados dependiendo del contexto. En un contexto la semilla puede representar la fe, en otro contexto puede representar la palabra de Dios, en otro contexto puede representar el reino de Dios. Y en cada contexto la semilla puede representar en sí es algo pequeño que crece.
Es alguna manera para definir algo así. O sea, ¿qué es una semilla? Básicamente es algo que produce un fruto, algo pequeño que produce un fruto o produce unas consecuencias. No sé cómo, pero lo importante es que usted pueda identificar un símbolo de acuerdo a lo que hacen. Pregúntate a ti mismo qué significa cada símbolo para ti. Anota esos sentimientos y emociones asociados con ese símbolo en el sueño. Debemos notar si el símbolo produce algún tipo de sentimiento, un miedo particular, preocupación, confusión, esperanza, gozo, vida, todo esto. ¿Qué sensaciones produce el solo símbolo? Por ejemplo, mi hermana, ella le tenía miedo a las vacas. Mi hermana, por ejemplo, ella no, bueno, no, ella siempre tenía sueño de que vacas las perseguían porque ella tuvo le tenía un miedo a las vacas porque nosotros cuando vivíamos en el pueblo, las vacas, muchas veces cuando ella llegaba, a veces estábamos y habían vacas en los corrales, en lugares, y muchas veces las vacas tendían como a hacer, a hacer un poco así, a atacar a las personas, y eso le creó a ella un miedo con las vacas. Entonces cuando ella veía una vaca en sueño, ella decía que asociaba a la vaca de acuerdo al trauma que ella tenía con la vaca. Pero en realidad muchas veces una vaca, otro dato que para que lo tengan en cuenta, muchas veces, y esto tengo que tener claro, muchas veces los animales, hay casos donde se van a asociar a personas. Muchas veces los animales en los sueños van a representar personas, para que lo tengan en cuenta en ocasiones, muchas veces. Por ejemplo, ese perro puede representar a alguien, o un caballo puede representar a una persona, una vaca puede representar a alguien. Entonces, dependiendo, un águila puede representar a alguien. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces usted va a entender, pero yo vi una gallina que se convirtió en un águila y se fue volando. Entonces, se fue volando por los aires. Y entonces, uno dice, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Tiene que ver lo uno con lo otro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Manita María Nancy. Hermanita Mariana. Ay, Dios. No, pastor, metí mal el dedo. Ok, gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿qué tendrá que ver, por ejemplo, una gallina con una gallina que se convierte en un águila? Está diciéndole, en este caso, una gallina representa una madre, una mamá. La escena de la gallina en el contexto siempre la va a ver relacionada como la mamá, como una mamá o una señora, que se va a convertir la águila, por ejemplo, está relacionada con el ministerio profético. Es un ministerio que profético, de pronto usted se da cuenta de que esa señora que usted ve ahí tiene un ministerio profético, para ponerlo en un contexto. Esa persona es una mamá, una persona que tiene hijos, una señora, que tiene un ministerio profético. Pues en este caso es una mujer. Es para que usted más o menos se haga una de cómo funcionan los símbolos. Ahora, si debemos hacernos la idea de que es, por ejemplo, hay veces que las personas asocian los símbolos y les causan temor los símbolos, o en el caso de la vaca, pero una vaca no es mala en sí. Una vaca lo que en sí representa es que es una persona que muchas veces es un poco rebelde, digámoslo así. Es una persona rebelde que tendrá cosas buenas, por eso las manchas negras y cosas malas. Tiene problemas de rebeldía. Pero entonces, bueno, lo importante es entender. Y vamos a analizar este sueño y con esto terminamos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a analizar el sueño del gallo y las gallinas. Una mujer vino a pedir oración porque su esposo estaba a punto de morir. Le pregunté por qué pensaba eso. Dijo que había tenido un sueño. En el sueño un gallo perseguía unas gallinas en medio de la calle. De pronto un auto vino y aplastó al gallo. Mi vecina asegura que el gallo es mi esposo, decía ella, y que de seguro está coqueteando con otras mujeres. Así que mi esposo va a ser juzgado y aplastado. Iba a ser juzgado y aplastado. Le preguntó si ella tenía pruebas de que su esposo estaba siendo infiel.
Ella dijo que había confrontado a su esposo y él decía que no, pero ella estaba segura. Se le pidió un tiempo para orar y oramos. Al volver le dije que no se trataba de su marido. La interpretación dice, no, no se trata de su marido. Se trata de otro varón que ella conoce. Ella dijo, pero mi vecina siempre le dice gallo a mi marido. Ah, porque como le dice gallo, en el sueño le dicen gallo, al señor le decían gallo. Entonces ella asumió de que porque le llamaban como sobrenombre le decían gallo, creía que era gallo la persona. Y no se trataba de gallo, sino que estaba usando el símbolo de la persona, el símbolo en este caso era un hombre que ella conocía, que estaba coqueteando con varias mujeres. Y probablemente es alguien de su trabajo. Ella se llenó de asombro y dijo, no puede ser, es mi jefe. Él siempre está pitándole a las mujeres en la calle. Le dije, ese es el gallo y va a ser despedido. Le dice, solo espere y observa. Sucederá en un tiempo muy corto. 2 días más tarde ese hombre fue juzgado. Le demandaron por acoso sexual. Por solo que se dice, por solo porque la vecina lo llamó gallo, a su esposo la mujer creyó todo eso. Cuando no se trataba de su esposo, sino de su jefe en el trabajo. Tenemos que tener cuidado a quién le contamos los sueños. La gente tiene intereses. Nuestros amigos también tendrán intereses demasiado similares al de nosotros. Y los intereses de ellos pueden estar, digamos, afectados por los intereses de esas personas. Tal vez te den una interpretación que no viene de parte de Dios, porque por los intereses o lo que hablamos ahorita de lo que es la subjetividad, porque hay cosas que nos impide dar una interpretación y es cuando somos subjetivos, es cuando tenemos intereses o que, por ejemplo, si son familiares de nosotros, vemos que de pronto vayan a pensar mal de nosotros o a veces nos cuesta una interpretación a los que son familiares porque quizás queremos mantener la relación de ellos o que van a pensar, pero lo importante no es tanto que piensen acerca de nosotros, sino que usted pueda transmitir, se pueda ser objetivo a la hora de transmitir el mensaje de parte de Dios, guste o no le guste, porque es un mensaje que Dios le está dando. A nadie le va a gustar, por ejemplo, que le diga, por ejemplo, en este caso, si usted tuviera que darle la interpretación a esa persona, usted le tuviera que dar a ese gallo, en este caso a esa persona, usted va a tener que usar un principio bíblico. Entonces, por ejemplo, si usted tuviera que darle el mensaje a esa persona que está haciendo esas cosas, yo le voy a decir, por ejemplo, ¿cómo le diría usted a esa persona? Uno empezaría diciéndole, creo que estás haciendo, el Señor me muestra, creo que estás haciendo algo que a Dios no le agrada. No es bueno que estés coqueteando con otras mujeres. Sencillito, nadie va a saber pero en realidad es un sueño. Y entonces, ¿en qué momento da usted la aplicación? Si usted no hace eso, lo que Dios me muestra es que puede perder su empleo y que puede traer consecuencias para su imagen. Eso es una interpretación sencilla. ¿Qué tiene que hacer? Pedirle perdón al Señor, esa es la aplicación. Pedirle perdón al Señor y nuevamente hacer las cosas correctamente. Eso es un ejemplo de cómo podría dar una interpretación sencilla sin tanta cosa. Pero bueno, con esto terminamos. Gloria a Dios. Y continuamos la próxima clase. Dios les bendiga. Bueno, voy a pedirle a mi hermana María Nancy. Amada, ¿puede orar para despedir esta clase?